Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Libro Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 41 en adelante. ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor de esta manera. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús les respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, vamos, dígalo fuerte, ¿qué dice el Señor? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué sucederá? Escuche, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. En este texto vamos a estar abordando dos temas doctrinales que son claves para la iglesia, y espero que usted me preste atención, porque de aquí usted puede que esclarezca alguna de las dudas que ustedes tengan, o que usted aprenda algo nuevo con respecto a su doctrina, lo que usted cree. Voy a empezar por la parte final. Desde el versículo 51, 51, el Señor empieza a decirles: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué les dice el Señor? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Por qué Jesús dice esto? Mire que venimos de Juan capítulo 6, versículo 35, donde Jesús le dice a los discípulos o a todos los que le seguían: yo soy el pan de vida. El que en mí, el que se acerca, dice, no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús sigue con esta tónica. Jesús sigue con esta idea del pan de vida. Ahora, en este texto Jesús habla y les dice que el pan de vida les va a dar a comer carne y sangre. Y aquí es donde encontramos por primera vez este concepto de carne y sangre. ¿Por qué es importante abordar este texto? Porque dentro de las doctrinas que hay dentro de las iglesias cristianas, hay una división muy fuerte dentro de una doctrina que se llama la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué es la doctrina de la transubstanciación? A la hora de tomar la Santa Cena, los que creen en la transubstanciación creen que cuando usted come el pan, algo pasa en ese momento sobrenatural, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando usted bebe el vino, algo sucede que se convierte en la sangre de Cristo. Todo apuntan, porque dice Jesucristo que tomad, comed, este es mi cuerpo, y luego dice tomad y bebed, que esta es mi sangre. Nosotros como iglesia no creemos en eso. Por eso a la hora de tomar la cena, usted escucha que claramente decimos: el pan que representa,
Diga conmigo, representa. ¿Y el vino qué? Diga otra vez, representa la sangre de Cristo. ¿Qué representa el pan? ¿Y qué representa el vino? Los que creen en la transustanciación a la hora de ministrar la cena dicen, este es el cuerpo y esta es la sangre. Entonces, mucho cuidado porque en Juan capítulo 6 Jesús nos está aclarando ese concepto. Aquí Jesús no ha instituido la Santa Cena todavía. Aquí Jesús está hablando mucho antes. Y la base está en el verso 35. Jesús dice que el que a mí viene, a ver si se lo saben, yo soy el pan de vida eterna, el que a mí viene no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Entonces Jesús, cuando está hablando de comer su carne y beber su sangre, no está hablando en el sentido literal a la hora de tomar la cena. Jesús está hablando de que al creer en Cristo, ¿cierto? Comemos de ese pan, bebemos de esa sangre. Comemos de esa carne y bebemos de esa sangre, pero no es un acto literal que usted está comiendo una carne y está bebiendo esa sangre, sino que es por creer o por poner nuestra fe en ¿quién? En Cristo. Los que creen esta doctrina dicen que usted necesita tomar la Santa Cena para poder ser salvo, porque si no, como dice, porque el texto dice, ¿no? Que el que no come de esta carne y bebe de esta sangre no tiene la vida eterna. Y eso es algo que es bien peligroso. ¿Por qué? Porque doctrinalmente nosotros creemos que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo nuestro Salvador, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no tomamos la Santa Cena para salvación. Nosotros tomamos la Santa Cena porque es un mandamiento de Jesús, es una ordenanza de Jesús. Jesús dijo, tomad, comed, ¿en memoria de quién? No dice, cómanme y bébanme para que yo esté ahí todo el tiempo. No, esto es en memoria. Muy importante que comprendamos eso. ¿Por qué? Porque usted puede que escuche por ahí, toman en la sangre de Cristo, coman el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo está diciendo que la manera en que saciamos nuestra hambre, en otras palabras, la manera que comemos, es yendo ¿a quién? A Cristo. Jesús dijo, el que a mí viene, no tendrá hambre. ¿Cómo se sacia la sed? Bebiendo. ¿Hoy qué bebemos? Agua. ¿Sabía usted que en la antigüedad se inventaron tanto la cerveza como el vino como una manera de poder beber algo de una manera segura? Allá no habían tiendas con botella de agua. Mucha del agua que había era contaminada. Y para no correr el riesgo, empezaron a fermentar diferentes frutas, que eso hacía que el agua se preservara más tiempo. Pues cuando Jesús está hablando de saciar la sed y beber el vino, es algo que está muy interconectado. Entonces, ¿cómo comemos la carne de Cristo y bebemos la sangre de Cristo? Acercándonos a Él y creyendo en Él. Así es que saciamos nuestra hambre o nuestra sed, ¿o no? A ver, los noto un poquito callados, como que se confundieron ahí. Yo entiendo, porque es que hay mucha enseñanza de todo tipo. La manera como saciamos nuestra hambre es acercándonos a Cristo. Jesús dijo, el que a mí viene no tendrá hambre. ¿Cómo saciamos nuestra sed? Creyendo. Jesús dice, mire, lea Juan 35, Juan capítulo 6, 35, léalo conmigo. Y si nos toca repetir esto 100 veces, se lo repito. Recuerda que yo soy profesor, yo soy profe. La repetición es la clave. ¿Qué dice Juan 6:35? Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo saciamos nuestra hambre? Acercándonos a Cristo. Él dijo, el que a mí viene. ¿Cómo saciamos nuestra sed? Ahora sí, creyendo en Cristo. Repita conmigo, ¿cómo saciamos nuestra hambre? A ver, vuelve y juega. ¿Cómo saciamos nuestra hambre? Acercándonos a Cristo, yendo hacia Él. ¿Cómo saciamos nuestra sed? Creyendo en Cristo. Una vez más, ¿cómo saciamos nuestra hambre? ¿Y cómo saciamos nuestra sed?
no vaya para ningún otro lado. Ahí está la clave. Esa es la carne y la sangre de Cristo que sacia nuestra hambre y sacia nuestra sed. Porque los que comieron el pan en el desierto eventualmente murieron, ellos no quedaron vivos por siempre. Pero Jesús dice que el que en él cree no morirá, sino que vivirá eternamente. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos pueden disfrutar su vida eterna? Vamos, aplauda al Señor. Gloria a Dios. Con esto abordamos un siguiente punto doctrinal que es importante. Y lo encontramos en el versículo 44. Juan capítulo 6, 44 dice de la siguiente manera. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Leámoslos una vez más el texto. ¿Qué dice el Señor? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto es clave para afirmar o para entender una doctrina que se ha enseñado en algunas denominaciones cristianas, pero que nosotros no enseñamos esto. Esta doctrina se conoce como la predestinación o la predeterminación. El texto dice que todo el que se acerca a Jesús, o lo que interpretan, es que todo el que se acerca a Jesús es porque Dios así lo determinó. Es que todo el que acerca a Cristo es porque Dios lo tenía marcado para que se acercara a Cristo. Pero entonces viene una pregunta. ¿Y el que no creyó, qué pasó? Entonces los de la doctrina de la predestinación establecen que el que no cree es porque Dios no quería que creyera. ¿Y qué pasa con el que no cree? ¿Se salva o se condena? Se condena. Entonces, literalmente dice esta doctrina que el que se salva es porque Dios lo predestinó para salvación, y el que se condena es porque Dios lo predestinó para condenación. Pues, ¿qué problema tenemos nosotros como iglesia, como denominación? Porque esto es a raíz de toda la denominación. ¿Qué problema nosotros tenemos con esa creencia? Número 1, Primera de Timoteo dice la siguiente palabra, dice que Dios quiere que todos sean salvos. Primera de Pedro nos dice que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, que ha dado a ¿quién? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los que enseñan esta doctrina, la predeterminación o la predestinación, establecen que el que cree es porque Dios le dio el don de creer. El que no cree, Dios no le dio el don de creer. Y aquí nos encontramos otra vez con un problema. ¿Por qué? Porque sería injusto que Dios castigara a alguien por algo de lo que no tiene control. ¿Cuál es la base del libre albedrío? Tú puedes tomar las decisiones que usted quiere tomar, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el problema? Que así como tomo decisiones, también tengo que asumir las consecuencias. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿La entienden o no la entienden? Entonces imagínense que los que proponen la predestinación dicen que el que cree es porque Dios le dio el don de creer, y el que no cree entonces se va a condenar porque Dios no le dio el don de creer. No estamos de acuerdo con eso, porque creemos que cuando se habla del verbo creer, eso es un verbo activo que requiere una acción de parte de nosotros, que Dios envía a sus mensajeros, Dios envía al Espíritu Santo que convence de pecado, pero en últimas el que toma la decisión de creer viene de mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Y esto lo encontramos no solamente en ese texto. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Ahora, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, mire lo que está diciendo, vuelve la condición, creer. Si no fuera necesario una acción de creer, esta parte no existiría ahí. Pero como requiere de mi parte un tomar una acción para poder ser salvo,
a Juan hace muy claro. A los que le recibieron, ¿y a quién? Y a los que creen en su nombre, ahora sí les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Ezequiel capítulo 18 encontramos un concepto similar y quiero que usted lo lea conmigo. Ezequiel capítulo 18 y vamos a leer el versículo 32. Libro del profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Es el último versículo del capítulo. ¿Lo tienen? Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque no quiero la muerte del que muere. Haga una pausa. ¿Qué dice el Señor? Porque no quiero la muerte del que muere. Vuelve otra vez a estar en línea con Timoteo. Que Dios quiere es que todos se salven. Que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que la gente se condene. Dios no lo quiere. Por eso mandó a su Hijo, porque Dios quiere que salvar. Juan capítulo 3 lo dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que vino para que por medio de él el mundo sea salvo. Ahora mire lo que dice después el texto, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Qué les dice el Señor? Convertíos pues, ¿y qué? ¿Qué le dice el Señor? Convertíos pues y viviréis. Si el convertirse o el creer fuera una acción que viniera de Dios, ¿por qué Dios le da la orden que se conviertan? Es porque no necesariamente tiene que venir de Dios. Tiene que haber una acción de parte del hombre en tomar la decisión de decir, yo me arrepiento, me convierto de mis malos caminos y decido colocar mi fe, ¿en quién? En Jesucristo. Ahí es entonces cuando yo encuentro la salvación. El mensaje está y estamos en la era donde se puede predicar la palabra de la mejor manera en todo el mundo. Se puede llevar la palabra aún en los lugares difíciles. Hay acceso a internet, hay maneras de llevar el evangelio. El evangelio está siendo predicado. Pero no todo el que oye cree. Hay gente que oye. Pero ¿qué pasa con ellos? Mire lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 26. Vamos a leerles del 26. Dice la palabra de Dios: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, ¿y qué? Y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque no les he dado el don de creer, dice el texto? No, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí está hablando de Isaías capítulo 6, donde justamente encontramos profecías mesiánicas. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque la clave del texto está en el versículo 27. Dice que el corazón de este pueblo, ¿qué ha pasado con él? Se ha engrosado. Cuando habla de engrosarse, la palabra griega, cuando usted va al origen, no está hablando del engrosarse de la grosura, de lo que es la grasa del animal, no. Está hablando que se ha engrosado como el callo. ¿Quién ha tenido callos en los pies? ¿Usted tiene sensibilidad en los callos? No. Por eso usted le puede meter lima a eso, lo que quiera, y usted no siente nada. Ya cuando usted siente, ¿es por qué? Porque ya se quitó el callo. En la Nueva Versión Internacional, es más, el texto dice, porque el cuerpo se ha encallado, ha cogido callo. El corazón de ellos se ha puesto tan duro que por más que vean, no van a entender. Que por más que oigan, no van a oír. Que por más que miren, no se me distraiga, iglesia, tranquilos. Por más que miren, no van a ver. Esta es la clave. El corazón del pueblo se endureció. ¿Por qué? Porque miraron solamente lo que querían ver, creyeron lo que querían creer. Y no pasa el día de hoy. ¿A quién de ustedes le ha pasado que uno está evangelizando a alguien y por más que le muestre la respuesta, no la ve? Se cumple lo que dice, no tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen, porque están enceguecidos en lo que ellos quieren. Están cerrados con su mente en lo que quieren ver. Y nosotros como iglesia necesitamos comprender esto. El que no cree, ¿por qué razón no cree? Porque no ha tomado la decisión de creer. El que no se salva no es porque Dios no quiere que se salve.
dice la Biblia, Dios quiere que todos sean salvos. ¿Es por qué? Porque aunque oyó y se le demostró, ¿qué pasó? No quiso creer. Vuelva a Juan capítulo 6 y mire lo que le dice Jesús al pueblo que está con él. Juan capítulo 6, 35, vamos a volverlo a leer otra vez, que este es el texto central de todo el capítulo. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora mire lo que dice el verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿usted sabe a quién le está hablando Jesús aquí? La Biblia hay que leerla en contexto. Arranca el capítulo 6, verso 1. Y Jesús arranca dándole de comer a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y esta gente que andaba con Jesús aquí, ya era el día siguiente de la multiplicación, que tenían hambre y esperaban que Jesús les diera de comer otra vez. Esta gente vio el milagro más grande de multiplicación, que se estima que pueden ser más de 20,000 personas, porque los 5,000 eran solamente los hombres de 20 años para arriba. Más de o cerca de 20,000 personas comen con 5 panes y 2 peces. Vieron ese milagro sus ojos. ¿Y qué les dice Jesús? Aunque ustedes me vieron, no creyeron, porque estaban fijados sus ojos en otras cosas. La salvación requiere de un acto, y es del acto de creer. No es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, pero es colocando mi fe enteramente en la persona de Jesucristo, en quien yo encuentro la salvación y la vida eterna. Pongamos nuestra mirada, como dice Hebreos capítulo 12, ¿en quién? En Jesucristo, el autor y superhéroe, consumador de nuestra fe. La salvación viene es por nuestra fe en Jesucristo, pero el que no cree, ahí se queda. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo encontramos el camino correcto y la salida a nuestra situación. Amén. Quiero cerrar con Romanos capítulo 1. Versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, ¿qué pasó con Dios? Se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué pasó? En sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser ¿qué? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas andantes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué Dios los entregó a las pasiones? Porque prefirieron creer en sí mismos y no creer en Dios. Porque prefirieron darse la gloria a ellos en vez de darle la gloria. Porque se creyeron sabios y se volvieron necios. Y usted lo puede que lo lea y diga, uy, sí, el mundo tan pecador, pero oiga, nosotros estamos incluidos ahí. Ya les mostré suficiente evidencia bíblica para demostrarles que una acción de creer es necesaria para nosotros acceder a la salvación que Dios tiene para nosotros. Pero tampoco podemos mirar al mundo como que nosotros estamos tan lejanos de ellos, porque créame que dentro de la iglesia hay muchos que se creen sabios y creyéndose sabios se volvieron
necios. Hay muchos que prefirieron darse la gloria a sí mismo y no darle la gloria a Dios. Y el versículo todavía aplica. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Los entregó. En otra tradición dice, los entregó a sus pasiones. Porque se enfocaron en quién y no en quién. La vida cristiana se caracteriza por eso. No por buscar los bienes propios, no por buscar la gloria propia, sino buscar la gloria de quién. Porque fuimos creados para ser un reflejo de la gloria de Dios. Que mi vida refleje la gloria de Dios. Que mi familia sea para la gloria de Dios. Por eso yo debo vivir para Él, porque Él me dio la vida eterna y todo lo que tengo, ¿se lo debo a quién? A Dios. Por eso, iglesia, hoy necesitamos comprender que, número uno, al entender que es Dios el que hace la obra, hablando a la hora de llevar el mensaje, todos nosotros estamos capacitados y estamos delegados por Dios para hacer algo, y es predicar el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros hablamos, no hablamos en nombre propio, porque vamos a hablar las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesús? Creo que lo acabamos de leer en Juan, ¿no? Que el que cree en Cristo no morirá, sino que vivirá eternamente, para siempre. Que el que tiene hambre se acerca a Cristo y Cristo va a saciar toda su hambre. Que el que cree en Cristo va a saciar su sed. Ese es el mensaje. Muchos creen que para ir a hablar de Cristo usted tiene que hacer un curso, ir a la universidad teológica, a estudiar 20 años de la palabra. No, usted lo único que necesita es predicar y hablar las cosas que Cristo hizo. Eso es todo. Cuando hablo lo que Cristo hizo, ya no estoy hablando yo. ¿Quién está hablando? Dios, porque es la palabra de Él. Y entonces, ¿quién viene a hacer la obra? El Espíritu Santo, que convence de pecado. Claro, el libre albedrío entra y ya la persona decide creer o no creer. Pero mi responsabilidad está salva, porque lo que tenía que hacer, lo hice. Al igual que lo estoy haciendo hoy. La iglesia está presente. Como pastor de la iglesia tengo la responsabilidad de decirles: oiga, su labor es predicar la palabra. Su labor es ir y llevar el mensaje. Su labor es de hablar la palabra de Cristo. Ya si usted no lo hace, es decisión suya. Hay un libre albedrío. Pero enfrentaremos al Señor en las consecuencias de esas cosas que hagamos, tanto buenas como malas. Tenemos que disponernos en las manos del Señor. Creer que en Él podemos encontrar el propósito para nuestra vida. Y creer que en Él podemos saciar nuestra hambre, y en Él podemos saciar nuestra sed. Mire lo que ha pasado en estos días. Un muchacho del mundo urbano llamado Farruko se convirtió a Cristo. Y no se convirtió a Cristo cuando ya su carrera venía en picada, cuando ya no era popular. En el mejor momento de su carrera le entregó su vida a Cristo. ¿Y qué dijo? Tenía el dinero del mundo, el que quería, mujeres las que quería, la fama la que quería, los conciertos que quería, pero no encontré la felicidad en eso. Encontré mi felicidad cuando le entregué mi vida a Cristo. El papá de todos los reggaetoneros, Daddy Yankee, sacó un video en estos días. No fue él, una iglesia lo invitó a predicar y él le habló de Jesucristo. Oiga, ¿y dónde estaban los fariseos para echarle piedra? ¿Qué cómo suben a alguien a predicar así, que no sabe, que apenas se convirtió? Él está hablando de lo que Dios hizo en él. Eso es todo. Y esa es la labor de predicar, de ustedes, ir y hablar lo que Cristo hizo en ustedes. Cómo los rescató, cómo restauró su hogar, cómo los levantó del lodo cenagoso. Eso es todo. Permita que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. Puede que ninguno crea, pero puede que uno crea. Y si ese cree, esa es la semilla que cae en tierra fértil. Que el Espíritu Santo haga su trabajo, pero usted libre su responsabilidad. Haga lo que debes hacer. Lléveles el mensaje de Cristo. Ya cada uno será responsable por sus propias acciones. Por último, los quiero dejar con este pensamiento. Hace poco vi un video de un perrito que se cayó en uno de los caños aquí de la autopista. Y habían como 50 personas alrededor
animando porque un policía valiente se decidió tirar al caño a rescatar al perrito. Y la gente, venga policía por acá, y lo ayudaban, le tiraban soga. Bueno, estaba todo el mundo cooperando para salvar al perrito. Y qué bien, un perro es una criatura de Dios, es creado por Dios. Y que si se puede salvar, hay que salvarlo, totalmente de acuerdo. Pero muchas veces le damos más importancia a un animal que a una vida. Tenemos vecinos que al igual que el perro se están hundiendo en un caño del pecado. El perro eventualmente morirá, que ese es el destino que todos tenemos. Pero ¿qué pasará con nuestra vida eterna? La vida eterna de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, con la vida eterna de sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos. ¿Qué pasará con ellos? No le digo que está mal salvar al perro, lo que digo es que así, con esa fuerza que usted le pone, qué ganas para salvar a un animal, salvemos también las almas que se están perdiendo. Porque el efecto de la salvación que Cristo tiene para nosotros no es en la tierra, es en la vida eterna, donde realmente importan las cosas. El que cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. Por eso les invito hoy, iglesia, a que usted se disponga, porque estoy seguro que el mover de Dios para este tiempo no va a ser tanto en las iglesias, va a ser afuera en las calles. Dios va a levantar hombres y mujeres que creen en Dios, y Dios les va a usar en la predicación de su palabra, y Dios les va a usar en sanidades, Dios les va a usar en milagros. Pero usted tiene que retarse en su fe, porque Jesús lo ha dicho. ¿Cómo adquirimos la salvación? Por la fe. Jesús no le dijo a los discípulos, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ay, todos quieren ver la gloria en la cuenta bancaria, todos queremos ver la gloria en mis carros, pero ¿qué tal si vemos la gloria de Dios en la sanidad de un enfermo en las calles? ¿Qué tal si vemos la gloria de Dios a la hora de pararnos en un lugar y simplemente decir, vea, Cristo les ama, ustedes necesitan de Cristo? Permita que el Espíritu Santo les use, porque Dios quiere traer una unción nueva y fresca sobre la iglesia. Dios quiere traer un aceite nuevo para que usted pueda ir y hacer la obra del Señor, y muchos puedan conocer que en Cali el que reina es Jesucristo, que en Cali el que reina es nuestro Dios Todopoderoso, que esta ciudad le pertenece a Jesucristo. Sí es difícil de verlo porque el panorama no es bueno. La violencia se ha aumentado, los robos, la inseguridad. Pero qué momento tan importante para que la luz brille en las tinieblas. De día la luz casi no brilla, pero de noche la luz se nota. Que en ustedes brille la luz de Jesucristo. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos retas a cumplir la misión que nos has llamado a hacer, Dios, y es de ir y predicar tu palabra, de contar las maravillas de lo que tú estás haciendo en nosotros. Bendigo, Señor, a cada persona que hoy se reta y dice, voy a hacer tu palabra, para tu trabajo, voy a hacer la labor de llevar tu mensaje, Señor. Bendícele, Señor. Y hoy te pido que les llenes de tu unción. A todos los que hoy se retan a ir a llevar el mensaje de la palabra, te ruego, Señor, que les bendigas, que les des un aceite nuevo, que llenes sus vasijas hasta que rebosen, y que tu unción esté sobre sus vidas. Cosas maravillosas, dice tu palabra, que haremos en tu nombre. Sanaremos enfermos, se liberará el cautivo, Señor, porque tú nos has dado esa potestad y creemos en ti, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Aquí estamos, oh Señor, delante de tu presencia. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, como dice tu palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.